Buenas tardes a todos. Ya saben que siempre es un gozo verdadero, genuino estar aquí, espero no. Y siempre esperando que, como me ministra a mí Dios cuando estoy haciendo las prédicas, pues también nos ministre a todos nuevamente. Ok, buenas tardes. Gracias. Bueno, la prédica de hoy orbita sobre este verso solamente. Ahora es una prédica de un solo verso, pero eso no implica que este verso no tenga influencia sobre nuestra vida, influencia sobre otros temas bíblicos. Y lo que uno busca realmente es que finalizando el conocimiento suceda la práctica. Y enfatizamos mucho eso porque la palabra realmente se convierte o tiene vida cuando realmente la reflejamos delante del mundo, el mundo que no conoce a Dios, el mundo de los incrédulos, pero también el mundo que está a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestra familia, quien trabaja con nosotros. Vamos a orar para pedirle a Dios no lo que siempre pedimos, sino oramos a ti, Señor, como oró David, Señor, en el Salmo 51, con esa sed, con esa búsqueda, con ese anhelo, con ese deseo de obtener tus misericordias, con ese arrepentimiento, buscando transformación, Señor, en su vida. Así venimos a ti, Señor. Venimos con alegría, pero también venimos con un corazón que reconoce que somos pecadores y que necesitamos de ti, y que fuera de ti, como dice tu palabra, no hay gozo. Imprime, Señor, tus palabras no solamente en nuestro corazón, Señor, sino también en nuestros labios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, pueden sentarse, que en Primera de Pedro, en las prescripciones que está dando Pedro acerca del pastorado, los consejos pastorales, toma ocasión para decir, como un imperativo, como un mandato: seáis humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a todos su tiempo. Y luego, a renglón seguido, dice en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre nosotros. Y aquí la palabra que queremos resaltar es la mano de Dios, que representa tanto su protección divina, pero también representa la disciplina de Dios. Dios es amoroso profundamente, y en ese amor, dice su palabra, que nos disciplina también. No solamente nos sustenta, nos provee, nos guarda, nos disciplina. Y cuando escuchamos esta palabra pensamos que es una palabra que está muy alejada del concepto de amor, pero en el Señor la disciplina produce gozo a su tiempo. Dice aquí mismo más adelante que sabiendo bueno, eso lo dice en Hebreos. Dice que sabiendo que la disciplina de Dios, me voy a ir a Hebreos, en el capítulo 11. Pero el que lo encuentre primero me dice, es el capítulo 12. Entonces, ¿12 qué es, pastor? Bueno, es el 7. Dice, permaneced bajo la disciplina, pues Dios nos está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Aquí Pablo está resaltando que el padre que genuinamente tiene su hijo y lo reconoce no como bastardo, sino como a su hijo, tiende a disciplinarse.
¿Por qué? Porque aquellos que quedan sin disciplina, dice, han llegado a ser partícipes. Entonces sois bastardos y no hijos. Dios nos pide que seamos humildes. Dios nos pide que aceptamos su autoridad. Esa es la centralidad de este verso. Dios demanda humildad, aceptación. Confianza es una manera de decir que el soberano Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Y en el verso 7, cuando dice, por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso, y cuando llegue el momento oportuno, después de toda esa disciplina, Dios los va a tratar, podríamos decirlo en un lenguaje más coloquial, como gente importante. Lo que la palabra dice, los va a exaltar. Pero déjenme decirles que la disciplina de Dios no irrumpe o no sustrae o no demerita nuestra personalidad. Dios siempre está en esa comunión con nosotros, invitándonos a que nosotros conscientemente escuchemos la disciplina de Dios con el fin de obedecer. Solamente con disciplina puede uno obedecer. Y la Biblia está llena de estos ejemplos desde el Antiguo Testamento, que las acciones de las personas, las decisiones de las personas en relación con Dios tuvieron sus consecuencias malas o buenas. En el Antiguo Testamento todos conocemos vidas de grandes personajes como Abraham, como Moisés, y nos damos cuenta de que sus decisiones estuvieron basadas en obedecer o no obedecer el consejo de Dios. Y eso es importante. No quiero que olviden que disciplina también significa que nosotros reaccionamos con una actitud ante una demanda divina. La fe puede resumirse de esa manera. La fe sería una respuesta ante una acción de Dios. Pero aquí estamos hablando de obediencia, que también tiene implícita fe, entrega. Tiene por connotación actitud de decisión, obediencia, el hecho de creer firmemente. En este caso, no podemos confundir lo que significa realmente la disciplina del Señor y la instrucción del Señor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, en la palabra de Dios, Dios siempre actúa de esta manera, siempre instruyendo primero y luego demanda una respuesta. Luego demanda que se cumpla el consejo. Y traigo a luz, hablando de disciplina, el ejemplo de David, el ejemplo de las decisiones particulares. Todo mundo conoce esa historia, la historia de David, la historia del pecado de adulterio y de homicidio en la persona del Eteo, el esposo de Betsabé. Yo he escuchado muchas prédicas y muchas personas, y no digo que esté mal, en donde centran la acción de David en un estado de ociosidad. Ciertamente dice que cuando todos los reyes van a la guerra, y fueron y pelearon los guerreros israelitas, y no fue David. Pero voy a leer una parte de Deuteronomio donde habla de las prescripciones específicas para los reyes. ¿Qué decía Dios para los reyes? ¿Cuáles eran sus exigencias? Si son tan amables de ir a Deuteronomio, capítulo 17, verso 15. ¿Estamos ahí? Dice, solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que Yahvé tu Dios haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno que entre tus hermanos sea de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano. Solo que él no debe aumentar para sí caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos, porque Yahvé os ha dicho, no volveréis nunca por este camino. No aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. Y sucederá que cuando se siente sobre su trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas.
y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Yahvé su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlos. Y luego dice, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus vidas en su reino en medio de Israel. Todos conocemos el relato en 2 de Samuel de lo que sucedió. Y si lo llevamos a la luz de la palabra y al mandato que Dios había dado a los reyes, realmente él no permaneció fiel a Dios. No leyó todos los días probablemente el libro de esta ley. Yo no puedo juzgarlo, pero a la luz de los hechos y de los actos de David, uno puede inferir que estuvo alejado de Dios. Así el Señor entonces disciplina. No quiero que confunda que Dios disciplina solamente el pecado. ¿Vamos bien? Dios nos disciplina y nos llama siempre hacia su palabra. Aunque no pequemos, cuando somos distantes de Él, cuando buscamos una solución solamente en la perfección humana o en el secularismo, como lo quieran llamar, en el humanismo del mundo, y nos alejamos de Dios, Dios nos disciplina, Dios nos llama. Y llevando este caso de David a la Biblia, en 2 de Samuel, no vamos a leer toda la historia de la parábola de la corderita que Natán narra a David para inculparlo y hacerlo ver que bajo sus propios términos, él era esa persona que había pecado y que debía morir. Él dice debería morir. Pero cuando lo confronta Natán, él dice inmediatamente, he pecado contra Yahvé. Él reconoce en ese momento verdaderamente que ha pecado. Y eso es muy importante en la vida del creyente, cuando el deseo y el anhelo es servir al Señor y estar en su camino y uno ser de bendición para los demás. La única manera de purificar nuestros pecados, de caminar en santidad, es reconocer primero que hemos pecado. Todo mundo sabemos cuándo hemos pecado. Y ojalá y como David prorrumpiéramos con estas palabras, he pecado contra Yahvé, y luego vienen todas las consecuencias. Es una historia, aunque terrible, nos enseña a reconocer que Dios desde el cielo nos mira a todos, mira todas nuestras acciones y juzga todas nuestras palabras. Entonces sí, nuestras palabras ociosas, nuestras acciones ociosas, sí son pecaminosas. Más adelante, y es algo hermoso ver en el Salmo 51, cómo David clama al Redentor de su vida. Y a mucha gente le llama la atención y le genera escozor el hecho de escuchar que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pensando que David era una persona perfecta. Y así no es, nosotros tampoco somos perfectos. La idea de perfección en cuanto al tener el corazón de Dios es tener esa sintonía, esa armonía con lo que Dios dice y con lo que nosotros hacemos. Un corazón dispuesto a reconocer el pecado, pero también a arrepentirse, de confesarlo y saber que en las misericordias de Dios está la respuesta. Si ustedes van al Salmo 51, por favor. ¿Listos? No lo vamos a leer todo, pero vamos a decir cosas importantes de ese salmo. Y la primera de ellas es el arrepentimiento solicitando el perdón de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, oh Elohim, dice mi versión. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Y así, ruega por perdón, reconoce la justicia divina, confiesa
Hay contrición en su corazón y ora él y confiesa, dice, por lo tanto, en lo secreto hazme conocer sabiduría. Verso 6. He aquí, dice, tú deseas la verdad en lo íntimo. Dios quiere que seamos transparentes, honestos, sensatos. Y dice, por lo tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. Instrúyeme en lo secreto. Hazme conocer sabiduría. ¿Por qué? Porque así, dice en el 7, purifícame con hisopo. Está teniendo confianza en el Señor. Y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y así sucesivamente habla en términos de esperanza. Pero un término que a mí me llama mucho la atención es que Él anhela una nueva creación, Él anhela transformación. Él dice así, oh Elohim, verso 10, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios con la disciplina desea que nosotros también seamos transformados. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que entonces no solo disciplina, sino también instruye, también protege, también guarda, también instruye. Ese es el corazón que Dios quiere. Ese es el corazón conforme a Dios. Eso es lo que significa. De eso está hablando. Pero cuando nosotros llegamos a nuestra realidad, a la realidad cotidiana, al del día a día, ante el mundo, y vemos al mundo muy alejado de nuestras convicciones, ellos con sus suposiciones, con una realidad que es ajena a nosotros. Ellos tienen otra manera de juicio, tienen otras pretensiones, otros preceptos, no los preceptos bíblicos. Y nosotros convivimos con ese mundo. Y en ocasiones nos cuesta dificultad conciliar esa realidad del mundo donde vemos a la gente que parece que siempre tiene éxito, que sonríe, que gasta, que viaja, que se viste con ropas caras, con carros caros. Y no estoy diciendo, ni estoy yo criticando el éxito de ninguna manera, ni el progreso. Pero en lo íntimo, en las relaciones, cuando uno conoce a esas personas y quiere encontrar cuál es el centro de su vida, la razón de lo que son, de por qué son, ¿cuál sería el objeto de ellos para vivir? ¿Cuál sería el centro donde gravita su vida? Vamos a decirlo de esa manera. Si nosotros decimos, según Pablo dice que nuestra vida está en Cristo y nuestra vida es Cristo, nuestro centro gravita alrededor de Cristo, nuestra vida es una persona. Y de eso deberíamos estar orgullosos y deberíamos tener contentamiento y satisfacción, porque ¿qué otra vida puede haber más allá de Cristo? Es algo terrible. Y a veces no encontramos como una respuesta porque nos sentimos ajenos o en desventaja o fuera del ritmo del mundo. No estoy ubicando nomás a los ricos, estoy ubicando el sentido de pertenencia que el hombre tiene hacia el mundo, que es algo y alguien por lo que es, por lo que ha ganado, por los títulos que tiene. Y aquí es una invitación a reflexionar que en dónde está nuestro centro, a quién sirven o a quién sirves, en dónde está para ti la fuente de paz, la fuente de regocijo, que no tiene nada que ver con las cosas que están ocurriendo afuera. Es en el Señor. Es en Cristo Jesús, es no solamente la fuente de salvación, es fuente de alegría, de gozo y fuente de paz. Por eso la palabra de Dios nos instruye y nos invita siempre a tener una actitud esperanzadora con alegría. No podemos estar deprimidos. Yo sé que la depresión es una enfermedad. No estoy diciendo que no. Pero hay un libro en la Biblia que te enseña a cómo confiar y depositar esa ansiedad en el Señor. Y aquí mismo, en Primera de Pedro, lo dice de esa manera, tomando ocasión
del mismo versículo, dice 6, sed humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte a su tiempo. Y luego dice en el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La mano de Dios entonces nos guarda, nos cuida. Cuando tú te sientas en desventaja, cuando usted se sienta en desventaja, sea quien sea, puede ir al Salmo 32 o al Salmo 37 o al Salmo 52. Y voy a leer algo del Salmo 37. Nunca se sienta en desventaja. Y estoy hablando yo de la disciplina, de la obediencia, de las decisiones y de la relación que tiene la vida con el mundo, el dilema del creyente, que ni siquiera debería hablarse de dilema, sino más bien de comprensión de lo que es uno y lo que es el mundo. Dice el Salmo 37, inicia así en el verso 1, no te irrites a causa de los malignos, dice, no te impacientes, no te exasperen, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados, y como hierba verde se secarán. Verso 3, confía en Yahvé y practica el bien. Habita la tierra y apaciéntate de la fidelidad del Señor. Deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y así usted va a ir escalando y se va dando cuenta de todas las bendiciones que es estar en el Señor. Dice el 27, y con eso termino de estar en el Salmo 37, apártate del mal y practica el bien, y tendrás morada para siempre, porque Yahvé ama la causa justa y no desampara a sus piadosos. Para siempre serán guardados, pero la descendencia de los malos se extinguirá. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Él, y en Él podemos encontrar no solamente refugio, sino instrucción. Yo les comentaba que David básicamente había pecado porque se había alejado, lo que leímos en Deuteronomio ahorita 17, de leer todos los días la palabra del Señor. Y quiero aprovechar para decirles que no es estado emocional, no puede, si usted busca tener una relación con Dios según su estado emocional, o si busca leer la Biblia basado en sus emociones de cómo me siento hoy, de que hoy tengo ganas de leer la Biblia, no, hoy amanecí con ganas de no leer la Biblia, la voy a leer, no es así, está totalmente equivocado. No tiene nada que ver con las emociones, tiene que ver con los hábitos. Tiene que leer. El hábito puede hacer que una conducta se desarrolle. Y una conducta ya desarrollada puede generarle un carácter. Pero debe ver en dónde está ejerciendo ese hábito para formar ese carácter. Si es a través de la palabra de Dios, yo le felicito, porque sería la única manera de poder crecer y llegar a la madurez, a lo que Pablo habla de la perfección del hombre. Dios siempre nos invita a esa perfección. Cuando Cristo se acercó en el Monte de los Olivos y vio la ciudad de Jerusalén y vio la ceguera espiritual que había en los religiosos, lloró. Porque ellos no reconocieron a Él como Salvador, y rechazaron el mensaje de paz que traía Cristo, de reconciliar al hombre con Dios. Así deberíamos ver entonces nosotros al mundo, con esa tristeza que rechaza al Creador, al Salvador, al Rey, al Señor. Por eso el orgullo del hombre es una pieza que no encaja en el plan de Dios. Y el orgullo del hombre hace que tome malas decisiones. Si estamos hablando
de estos temas es porque es necesario reconocer que es la única forma de entender el precepto de cómo humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas y estamos cansados y tomamos una pieza. A todo el mundo le ha pasado y piensa que el diseño, el color, el tamaño, la forma encaja en alguna parte. De hecho, estoy pensando hacer una parábola del rompecabezas, de la pieza que falta, porque es algo que nos sucede a todos y estamos insistentemente en quererla meter a fuerza, a ultranza, que quede, porque sinceramente es muy parecida en todo, excepto que hay un borde que no encaja. Y no encaja porque no es su lugar. Y el orgullo del hombre no puede encajar en la vida de Dios. En el lienzo que Dios ha hecho y ha configurado como un rompecabezas, la pieza que falta ahí realmente es la pieza que sustituye al orgullo. Es el amor de Dios. Dios dice que ama al que disciplina. En Proverbios 3, no vaya para allá, estoy aquí yo en esta hoja, dice así: Hijo mío, no menosprecies el castigo de Yahvé, ni te fatigues de su corrección, porque Yahvé al que ama disciplina. La disciplina es un acto de amor de Dios. No es un acto de juicio para condenar, para haberle abatido, para derrotarlo. La disciplina es crecimiento, la disciplina es amor de Dios. En eso tiene que estar bien persuadido, porque Yahvé al que ama disciplina, como el Padre al Hijo en quien se complace. La invitación es: humíllate ante la poderosa mano del Señor. Dios nos pide que cambiemos nuestro enfoque hacia Dios para que Dios cambie nuestro interior. No se puede estar viviendo la misma vida cristiana que no sienta usted que está cambiando en su interior por la presencia de Dios. Quiere decir que ha tenido una pausa. Su vida cristiana se ha detenido. Si no siente que Dios le disciplina, entonces en esa zona de confort, en esa zona que le permite seguir siendo un creyente mediocre, un creyente de a medias, un creyente que ya lo sabe todo, ya lo repite automáticamente. Por eso Dios dice: recuerda esto, humíllate ante mí. Humíllate ante la poderosa mano de Dios. Y acuérdense que esa mano de Dios fue a los que sacó a los israelitas de Egipto. No es algo sencillo, no es algo simplista, es algo sumamente poderoso, lleno de sabiduría. Traído esa escena de cómo sacó del yugo de la esclavitud a los hebreos, traído a la luz de lo que Jesucristo hizo en este mundo, Él dijo: ¿y si por el dedo de Dios saco a los demonios? Y creo que en Mateo dice, en Lucas dice por el dedo de Dios, y en Mateo 12:20 dice: si por el Espíritu de Dios y por el Espíritu Santo saco a los demonios. Hay un poder, esa mano de Dios que se humilla en la persona de Cristo, enviando su Espíritu a nosotros. Nosotros debemos humillarnos ante Dios, y es la única manera de caminar en santidad. Nadie quiere perder la salvación, y todo se resume a ese momento y a ese punto y a ese tiempo. Después de la justificación, de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador y ser salvo, ya la santificación ha quedado a medias, ya no importa. Hay el consuelo de esperar que Dios va a venir por nosotros y va a acabar todo sufrimiento, toda angustia, toda desesperación. Pero Dios dice: no puede ser así. Tienes que humillarte bajo mi mano para que te santifiques, para que te purifiques, para que te transformes, para que seas llamado genuinamente mi hijo. Entonces debe creer esas suposiciones, debe hacerlas a un lado, debe dejar de creer eso, debe dejar de pensar que todo lo que hace, no en su vida cotidiana, sino en su vida espiritual, es perfecta o ya cumplió con el propósito. De ninguna manera. Son simples como tal suposiciones y no pasan de eso, no pasan más allá de eso. Tiene que pensar de otra manera. Tiene que pensar como Romanos 11:36 dice:
Romanos 11:36 dice acerca del Señor: porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Eso qué significa? Que Jesús es la realidad de todo, es la realidad de nosotros, porque es de Él y para Él. Tiene que tener siempre pensando eso. Y tenemos el ejemplo de Pablo, de cómo se humilló Pablo ante Dios, ante Jesús. ¿Y qué fue lo que sacó él de todo eso? Él dice que todos los sufrimientos que tuvo fueron por un poco de tiempo, fueron momentáneos, que no tienen comparación con la gloria venidera. Es la única manera de llamarse dignos hijos de Dios, soportar. Miren, en la misma carta en Primera de Pedro, usted sabe que esa carta fue escrita para las personas que estaban sufriendo persecución. Y los 5 capítulos tratan de un pueblo judío que sufre, judíos mesiánicos, judíos que creyeron en Jesucristo, que sufre persecución. La carta se desarrolla bajo ese contexto. Y en el capítulo 1, Pedro dice, y voy a leer el capítulo 1, verso 6, dice: ahora por cuanto es necesario que estéis siendo poco afligidos, un poco afligidos, por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual perece cuando es probado por fuego, así la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación del Mesías. Pero no solamente la prueba significa que viene de Dios, porque Dios prueba nuestra fe. Hay ocasiones en que nuestras decisiones también son probadas a ver si son las correctas. Humíllate ante el Señor, ante su poderosa mano, para que puedas vivir como Dios desea que viva. Cuando no te vaya bien en la vida, cuando estés postrado en tu cama lleno de recuerdos, de dolor, de rencor, de frustración, o el desvelo sea tu forma de vida ahora, porque no encuentras más allá de cómo resolver los problemas y estás despierto o despierta esperando que el cansancio venza esa podríamos decir rueda de la fortuna que no acaba. Estás abajo, estás arriba y quieres mitigar ese dolor desvelándote pensando que todo va a pasar. Tienes que recordar que Dios te está enseñando a que te humilles delante de Él, pero bajo su poderosa mano que disciplina, que ama y que guarda. No es algo simple, no es un verso que se deba leer y pasar a la siguiente sección pensando que ya lo tenemos. Humíllate como se humilló el rey David, que confesó sus faltas, pero también estuvo dispuesto a cambiar. Crea en mí, restáurame un corazón nuevo. Así deberíamos decirlo como él. No podemos tacharlo nomás de que erró y cometió pecado. Es más grande David por lo que su corazón se convirtió que lo que hizo, porque todos saben las consecuencias horribles y terribles de perder a sus hijos si la espada nunca se apartó de su casa, dice la palabra. Dile al Señor que estás dispuesto a cambiar todo excepto tu salvación. Humíllate ante Él. Pero a veces cuesta trabajo humillarse. Pero cuando te cueste trabajo, acuérdate del Señor Jesús, que se humilló siendo Dios. Dice Filipenses, y todos lo conocen, que aunque Él tenía una naturaleza divina, se humilló
para tener una naturaleza semejante a los hombres, pero sin pecado. Por eso es semejante a los hombres. Y en esa condición, en ese aspecto humano, se humilló el Señor. Si te cuesta trabajo reconocer eso, piensa en la humillación de Cristo. Y cuando no encuentres cómo humillarte, no sabes cómo, ruega al Señor, clama a Dios y pídele, como dice Santiago, por sabiduría. No le pidas porque resuelva tus problemas. No le pidas que responda exactamente hacia tus problemas, tus decisiones, porque probablemente las respuestas cuando llegan ni siquiera es lo que tú esperabas. Entonces mejor pide al Señor por sabiduría. Y dice Santiago que Él te dará la paciencia para que puedas soportar en esos momentos. Eso es algo grande que Dios nos invita a hacer. Paciencia, soportar los momentos duros con paciencia, con esperanza. Dios nos llama a tener ese carácter mientras las respuestas llegan, y aunque después no nos agrade cuando llegan. Pero también humíllate delante del Señor para que reconozca su amor que es tierno, su paz que te produce calma y su presencia que te produce gozo. Eso es también humillarse delante del Señor. Humíllate del Señor también para que ames a los demás. Dios corrige todos nuestros defectos. Dios nos ha dado la inteligencia y nos ha dado el conocimiento en su palabra. Porque Dios es un Dios de promesas, un Dios que llega a iluminar, porque Dios es luz, y las más densas tinieblas que pueda tener en su corazón o en su mente, los más terribles pensamientos, Dios los disipa, porque Dios es luz. Cristo es la luz del mundo. Humíllate ante el Señor y su poderosa mano para que podamos aprender que Él es hechura, que nosotros somos hechura de Dios, que nosotros somos la obra maestra de Dios. No es la creación del mundo, es el hombre. Y Dios quiere que seamos hechura suya para que hagamos, dice, las cosas buenas que anticipadamente Él había determinado antes de la fundación del mundo. No puedes olvidar que eres hechura de Dios. Una cosa es ser hijo y otra cosa es ser hechura de Dios. Así como al rey David, cuando lo iban a ungir, dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, entró en él. Nunca es tarde, nunca piense que es tarde, que todos los años que tiene de creyente no va a poder cambiarlos, o ya no tiene caso cambiar, que es demasiado tarde, que los hijos han crecido y que hemos cometido errores y que ya son así, y ya no hay forma de corregirlos, ya no hay forma de resolver muchas cosas, decisiones. Hablamos de decisiones, malas decisiones que hemos tomado, pero el Señor en su misericordia nos ama tan profundamente que a todo eso le encuentra sentido de existencia. Yo me acuerdo de un amigo, no cuento muchas historias yo personales, yo. No sé si me darán vergüenza algunas, pero bueno. Y lo importante de eso es que él dijo, en toda aquella vida tan vacía que tenía, en aquella vida terriblemente pecaminosa, y me acordé que había un Dios. Y eso deberíamos decir. El Dios que reine en nuestras vidas está en el cielo. Me acordé que hay un Dios y que está vivo. Y que el anhelo de Él es que le obedezcamos. Pablo dice en Colosenses que en Él estamos completos. Tres cosas importantes que debe hacer uno todos los días de la vida para humillarse ante el Señor. Lógicamente, lo primero que tiene que hacer es amarle sobre todas las cosas. Y amarle es obedecerle en todo para agradarle en todo. Si no tenemos esa capacidad, hemos dicho que podemos pedir por sabiduría, porque en Él somos completos y Él es la plenitud de Dios. No nos falta nada. Debe preguntarse todos los días que sí que está pasando con su vida, qué está haciendo en su vida para agradar a Dios. Tiene que tener una meta espiritual, no puede tener una meta meramente material. Tiene que haber una meta
que haga robustecer su espíritu, que le haga crecer en la vida creyente. Usted debe preguntarse hacia dónde quiero llevar mi vida creyente, hasta dónde puedo usar todas las habilidades que el Señor me ha dado. ¿Hasta dónde? Todos tenemos habilidades. Romanos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tiene que tener una meta, el bien sobre el mal. Debe actuar. Debe tener una conducta irreprochable, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. No una mera conducta cristiana, una conducta que tiene un adjetivo irreprochable, porque de esa manera los no creyentes pueden glorificar a Dios. Finalmente somos hechura suya. Uno tiene que hacer por los demás, aunque no sean creyentes. Uno tiene que preocuparse por los creyentes primeramente, dice la palabra, y luego por los demás. No podemos quedarnos impasibles sabiendo que hay gente que sufre y que podemos ayudar, y no lo hacemos. Cuando Dios dice que somos creados en Jesús, el Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. Agota todas tus fuerzas, haz el mayor y el mejor esfuerzo en tu vida propia, porque eso habla de que estamos dando testimonio de Dios, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu trabajo, en tu estudio y sobre todo en tu relación con Dios. Porque hay que recordar algo, que Dios siempre demanda o exige más de lo que nosotros pensamos que ya ha sido suficiente. Y eso es un error gravísimo. Dios, en la persona de Cristo, si usted evalúa su vida, siempre fue cada vez más sacrificial, más amor, hasta el excelso acto de supremo amor en la cruz. Así deberíamos nosotros ser. Preocuparte porque tu vida tenga no un significado ante el mundo, sino un significado ante Dios. No es una acción vacía, no es una acción que no se queda a un lado. En la perspectiva de Dios, en las promesas de Dios siempre hay galardón. Y cito Mateo 25, para que encuentren en esa parábola de los talentos que hay significación y que hay recompensa, y no lo hagan por la recompensa. Cuando uno tiene una vida fiel al Cristo Jesús. Dice Mateo 25, bien en la parábola de los talentos, en el que tuvo 5 talentos y produjo 5. Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Humíllate ante la poderosa mano del Señor y no te humilles ante tu manera, para que tengas bendición, para que tengas bienaventuranza y dicha en tu existencia y puedas demostrar que el Señor Jesús vive en ti. Cuando usted lea Juan, vaya al capítulo 9 y vea a la persona que era ciega de nacimiento y siga el curso de las expresiones de este hombre en relación a la persona de Cristo y se va a dar cuenta cómo fue progresiva su comprensión. Él dijo, el hombre, no sé, un hombre me dijo que hiciera esto, me unté lodo, fui al estanque y ahora veo, es lo único que yo sé. Y luego dice, este hombre ha de ser profeta, ya era una segunda manera de referirse a Cristo. Pero al final dijo, creo, Señor, que tú eres. En ese tenor, así deberíamos vivir. Estábamos en una ceguera, Señor, espiritual, y tú nos abriste los ojos. Y no solamente eres el profeta, sí eres profeta, pero eres el cumplimiento de todo eso. Tú viniste a dar vida, viniste a dar luz,
pediste iluminar nuestra existencia. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Amén.